Bueno, como para ir arrancando, la presentación trata sobre CX y UX, palabras raras, siglas, acrónimos, todas cosas muy, muy raras. Vamos a ver un breve repaso, una breve mirada. Ahí está, Customer Experience, UX, en publicaciones científicas digitales. También pueden ser en físicas. Lo que vamos a ver hoy se puede aplicar tanto a publicaciones digitales o físicas. Ahí está. Un breve repaso de los objetivos del marketing, ¿sí? Marketing, palabra rara, horrible, que suena, que no nos gusta para nada, ¿sí? Pero bueno, identificar las necesidades, ¿sí? Está este dicho que se dice que el marketing crea las necesidades, estoy totalmente en contra, marketing las identifica a las necesidades, estas necesidades es un deseo que tiene nuestro cliente, nuestro consumidor, un vacío que siente, puede ser emocional, racional, ¿sí? ¿Para qué? Para intentar satisfacerlas de la mejor manera posible, ¿sí? No queremos satisfacerlas así nomás, queremos que nuestro cliente esté satisfecho, buscamos el deleite, ¿sí? ¿Cómo? Siendo distintos a otras revistas científicas, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta qué experiencias o vivencias, ¿sí?, le podemos ofrecer a este cliente, a este lector, a este investigador, ¿sí? ¿Para qué? Para ser preferidos, queremos ser elegidos, queremos que elijan nuestra revista a la hora de buscar información, queremos que quieran publicar en nuestra revista. Para eso necesitamos saber lo principal. ¿Cuál es mi negocio? Horrible, otra palabra horrible, el negocio a la hora de una publicación. Peter Drucker hace muchos años, ¿sí?, planteó esta pregunta: ¿cuál es mi negocio y cuál debería ser? ¿Sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, una fábrica de colchones. El negocio de una fábrica de colchones no es vender colchones, ¿sí?, no es que la gente me compre más, sino es el descanso, ¿sí? ¿Por qué? El negocio lo tenemos que ver desde la mirada de este cliente, desde este consumidor, y no desde nosotros como editores, ¿sí?, o como vendedores, sino desde el negocio. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el negocio entonces de una editorial que publica revistas científicas, ya sea digital o físicas? ¿Sería vender, publicar, llegar a más clientes? No. La pregunta entonces se vuelve a ampliar, ¿sí? Entonces, más o menos como para dar una mirada, podríamos decir que entonces el negocio de editoriales, ¿sí?, o bibliotecas que publican revistas científicas sería conectar, ¿sí?, o sociabilizar los temas, ¿sí?, entre los investigadores y los lectores, ¿sí? Somos eso que conecta, ¿sí?, a la investigación. Entonces, nuestra única estrategia posible es la diferenciación, diferenciarnos. ¿De qué? De otras editoriales, ¿sí?, de otras personas que publican, que pueden ser o no editoriales, organismos, empresas. Entonces, desde el CX, ¿sí?, valoramos las experiencias. Estas son unas frases de Alberto Levi, que es un marketinero argentino que nos gusta mucho. Distinguite o extinguite, ¿sí?, ser distinto y mejor, ¿sí?, y si sos uno más, sos uno menos. Ustedes saben que en este caso los metadatos son súper importantes. Si nuestros metadatos se pierden en el camino, somos uno más del montón, de la laguna de información que tienen a veces los lectores o los investigadores a la hora de buscar esta información, ¿sí? Entonces, queremos ser distintos y mejores, queremos siempre ser elegidos, posicionarnos en la cabeza de nuestros lectores, ¿sí?, para que siempre nos elijan a nosotros. Acá dos diferencias, CX y UX. Palabras horribles que no entendemos qué son. CX, Customer Experience, que lo vimos en el título, UX, User Experience, ¿sí? Entonces tenemos dos diferencias. CX lo vemos más como publicidad, servicio al cliente, ¿sí? Y UX desde la usabilidad. Necesitamos que nuestra página, por ejemplo, de donde se publican estas revistas científicas, se lea bien, sea legible. Si vamos a entregar un folleto, que se entienda el folleto. Tenemos que pensar todas estas cosas. ¿A qué público estamos dirigidos? ¿Sí? Es un público muy experimentado sobre el tema, estamos con nuevos lectores, que es la primera vez que van a tocar estos temas, es un investigador con mucha trayectoria, es un investigador que es su primera publicación, o es un investigador que esta publicación es una seguidilla de otras. Tenemos que tener todas estas cosas en cuenta a la hora de
ahí dice investigación del usuario, tenemos que investigar al usuario. En este caso tenemos dos usuarios, los lectores y el investigador que queremos que publique con nosotros y no con otra editorial. Entonces, ¿cómo valoramos estas experiencias? Y acá me remito un poquito a Saussure, por contraste. ¿Sí? El valor se hace por contraste. ¿Contraste de qué? En este caso sería de lo que esperamos, ¿sí? De lo que espera este cliente, ¿sí? En base a las necesidades, otras experiencias vividas, otros productos, porque claramente nos van a comparar con otras revistas científicas, ¿sí? Y lo que se percibe, ¿sí? Con todas esas limitaciones de la percepción, teniendo en cuenta que cada persona es diferente, tiene otra cultura, otra historia, ¿sí? Ya sea desde físicas o no, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nos van a estar comparando todo el tiempo. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta también el diseño de la interfaz. Tiene que ser fácil de usar. Con un clic yo tengo que poder abrir la revista, ir directamente al artículo que necesito, a la publicación, al autor mismo. Quizás estoy buscando específicamente de un autor, quizás estoy buscando específicamente de un tema, porque estoy haciendo otra investigación y me tengo que remitir a ciertos temas. Entonces es muy importante, y ustedes acá lo saben más que nadie, los metadatos, es decir, cómo cargar esos datos para que me encuentren. Los tengo que cargar por autor, por tema, por año quizás, porque sabemos que muchas investigaciones tienen limitaciones de años a la hora de publicar. Entonces acá, bueno, si quieren pueden sacar captura, no tengo problema, más o menos lo que significa este UI. Y tenemos UX, que integra a este UI, ¿sí? Ahí de diseño de la experiencia del usuario, ¿sí? ¿La experiencia de qué? ¿De la lectura? No, de antes, ¿sí? Acá yo creo que la experiencia a la hora de usar, entre comillas, un producto se produce mucho antes, ¿sí? Desde que lo empezamos a buscar, desde que surge este problema de necesito esta información, ¿dónde buscar? Acá es muy importante los repositorios digitales, ¿sí? He leído artículos que dicen, tenés que usar 3. No, ¿por qué? Podemos usar más, quizás. Es muy importante también el tema de las redes sociales, quizás para conectar estas dos cuestiones de, por ejemplo, tengo una entrada de blog, ¿sí? Donde voy subiendo diferentes artículos, ¿por qué no tener un Twitter donde se vea o el título y automáticamente me remita a esa entrada con un link? Entonces el usuario va a tener esa experiencia desde antes, desde que tiene esa primera conexión a través de las redes sociales, y después, obviamente, en la misma revista científica se tiene que poder leer. Tenemos que tener en cuenta todas estas limitaciones que pueden llegar a tener nuestros usuarios, tenemos que estar atentos a, ahí está, el servicio, el diseño de estas experiencias, el post-venta, que es horrible la palabra venta para las revistas científicas, pero tenemos que tener en cuenta eso también. Por ejemplo, si vamos a un congreso como ahora, tenemos que tener en cuenta que quizás, bueno, nuestra revista científica es digital, pero tenemos el editor que puede ir al congreso y presentar, y hacer llegar a más gente que quizás no nos conoce, tener quizás tarjetas de presentación, folletos, con los artículos más destacados. Si tenemos o un investigador, un autor que va a ese congreso, ¿por qué no facilitarle también la tarea a este autor de entregarle una tarjeta de presentación con el título de su artículo? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esto, que se tienen que empezar a conectar todas estas cuestiones, ya sea digital o físico, porque se pueden ir mutando también a medida que va pasando el tiempo. Y unas breves conclusiones también para no alargar tanto. Hay que tener en cuenta esto de no desestigmatizar esto de la venta, ¿sí? Porque queremos que nos lean, queremos que los autores publiquen con nosotros. Entonces, tenemos que llegar a ellos. Y actualmente están en redes sociales, ya sea LinkedIn, por ejemplo, Academia Edu, que es una de las más populares acá en Argentina, donde se publican artículos, y las entradas, los metadatos son muy fáciles de buscar y de encontrar también. Entonces tenemos que tener todas estas cosas en cuenta para poder llegar a más gente. Tenemos que tener en cuenta también esto de que, y perdón que me vuelvo a repetir, esto de que tiene que ser entendible para el usuario a la hora de buscar. Quizás no va a encontrar porque el título del artículo es muy largo,
Entonces quizás, pero se acuerda el nombre del autor porque es un autor bastante conocido en el tema, entonces quizás también que lo puedan encontrar por nombre de autor o una palabra clave referente a ese artículo, a esa publicación. Ahora sí, muchas gracias. Les dejo mi mail por si me quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, tenemos un momento de preguntas. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Ana. Bien, entonces continuamos. Sí, venía al micrófono, porque si no los de YouTube no van a escuchar. Me parece que hay una partecita que me perdí de Ana, donde la diferencia entre UX y X. Hay ese pedacito. Y después tengo otra para Carlos. ¿Qué pasa si los autores de la revista tienen el ARC, la revista saca su ARC? Después. Bueno, una breve diferencia. Ay, no sé si está acá. Lo vuelvo a poner. A ver. Sí, yo estoy tocando también. Ahí está. Ahí tenemos. Tenemos UI, ¿sí? Como el diseño de la interfaz, ¿sí? Es lo que se ve en pantalla, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, el clic que nuestro cliente, nuestro consumidor va a hacer en nuestra página web o en nuestra revista digital, va a ser a la izquierda, a la derecha, va a ser 2 clics, 1 clic, va a ser en violeta como está acá, blanco y negro, ¿sí? ¿Qué tipografía va a tener? Va más que nada por todo lo que se ve en pantalla. Y UX es el diseño de la experiencia del usuario, ¿sí? ¿Cómo queremos que sea esa experiencia? Obviamente vamos a querer que sea buena, ¿sí? Que sea satisfecha, buscamos el deleite, ¿sí? Entonces, acá buscamos desde antes, ¿sí? Queremos que nos encuentre en Google, queremos estar primeros en Google. ¿Cómo lo hacemos? No sé, si tenemos, por ejemplo, el nombre de un autor muy reconocido, podemos usarlo como palabra clave para empezar a subir, ¿sí? O tenemos un artículo que está muy en tendencia al tema. Entonces tenemos que usar esas palabras claves si empiezan a estar en tendencia, si se empieza a escuchar mucho, ya sea en otros congresos o en otras jornadas, ¿sí? Tenemos que empezar a tener en cuenta todas estas cositas clave, ¿sí? Para que la experiencia sea antes, para que nos encuentren antes. Obviamente, al momento de usar, ¿sí? Nuestra página web o leer nuestra revista científica, también tiene que ser una experiencia grata. Y el después también. Quizás quiero contactar al autor y no tengo ninguna forma de contactarlo. Quizás si me comunico con el editor, me puede facilitar esta conexión. Y es un servicio postventa que es simplemente conectar al autor con sus lectores. Y no tiene que ver con la venta en sí, sino es un simple contacto, pero ese lector ya se va a quedar contento porque va a decir, bueno, me escucharon, así como yo los leí a ustedes, ellos también se tomaron el tiempo de leerme a mí, quizás se mandó un mail, para facilitarme esta tarea, quizás estoy muy interesada en este artículo y pregunto, ¿cuándo se va a publicar en forma física también? Y bueno, quizás eso me sirve a mí, como editor, saber, bueno, la gente está interesada que esto, además de digital, sea algo físico en un futuro. Quizás no una publicación en sí, pero quizás en un congreso entregar, aunque sea un folleto de este artículo en específico, ¿sí? O de una recopilación de artículos de un autor o un investigador en específico. Eso es lo que tiene que ver más que nada con UX, ¿sí? Es la experiencia, el diseño de la experiencia. Obviamente vamos a querer que siempre sea buena, pero si empiezan a haber cosas malas, tenemos que empezar a saber cómo solucionar esos problemas. No sé, la página se cayó por cierto motivo, bueno, y la gente necesita sí o sí el artículo porque está haciendo una investigación con tiempo límite. Bueno, le facilito el artículo, ¿sí? Si tengo obviamente la autorización del autor, ¿no? Pero le facilito el artículo mientras arreglamos el otro problema y ese lector ya va a quedar satisfecho con nosotros. No sé si ahí se entendió un poquito mejor. Sí. Ay.
Te hago una consulta. Desde el punto de vista de las bibliotecas universitarias, ¿te parece que sería mejor abordar un modelo tipo B2C, por ejemplo? ¿O cómo abordamos esta cuestión? Porque es como, según lo que me venís poniendo, es como un ida y vuelta entre un modelo B2B y un B2C. ¿Cómo lo armamos a eso? Bueno, B2B y B2C seguramente ustedes ya saben lo que es, business to business, business to customer. Tenemos que tener en cuenta las bibliotecas también son los conectores, es la conexión desde la editorial a los lectores, ¿sí? Entonces, puede ser híbrido esta conexión. No tenemos que cerrarnos a un solo modelo, sino que tenemos que adaptarnos. Pablo, que bueno, no pudo estar hoy, dice que los entornos son VICA, volátiles, inciertos, cambiantes, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que cambiar todo el tiempo. Quizás una biblioteca puede conectar esta revista científica con un congreso, por ejemplo, o con otra revista científica que están trabajando cosas parecidas, ¿sí? O quizás esta biblioteca quiere armar un propio repositorio, ¿sí? Entonces empieza a conectar con editoriales o con autores, ¿sí? Entonces se empieza a transformar y a hacerse algo híbrido y no cerrarnos en business to business. Sí, es hermoso, las siglas nos encantan, pero no hay que cerrarnos en eso, sino empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer en cada momento que se nos va presentando, porque va a ser cambiante todo el tiempo. Sabemos que la pandemia, por ejemplo, que fue lo más grave que pasó, hizo que todo cambie, entonces tuvimos que empezar a adaptarnos. Entonces, empezar a que estas revistas científicas, los editores, las bibliotecas, los lectores, los investigadores también, empiecen a adaptarse a otros modelos de negocio también. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Por la limitada capacidad operativa del ARC, el ARC solo se otorga a revistas científicas argentinas y entonces la revista lo coloca en cada artículo, igual que el DOI, en la página de los JS, y cuando el autor, si escribió ese artículo, lo cita, en la cita, supongo que estás hablando en la cita bibliográfica, en vez de poner al final el DOI, va a poner ARC, y eso se puede cliquear y es accionable igual que el DOI, y va a redirigirte al artículo. ¿Alguna pregunta más?